Pekudei. Pekudei. ¿Ya? Esta Haftará está en el libro, en el primer libro de Reyes, del capítulo 7, verso 51 al capítulo 8, verso 40, 20, verso 21. Pekudei puede ser encargar, visitar, y anotado lo que has dicho, responsabilidad. Pues la definición dice que es la habilidad para responder. Ya, entonces voy a leer la versión del hermano Eric, la traducción de esta porción, y en conjunto con la traducción de la Reina Valera 1960. Posterior voy a hacer un bosquejito como un repaso de lo que hemos revisado. ¿Ya? Empiezo con el capítulo 7, verso 51. Y se completó toda la obra que hizo el rey Salomón en la casa del Señor. Y trajo Salomón los Kodashim, los objetos de la santidad. Estos son los Kodashim, los objetos de la santidad de David su padre. Y que trajo también, y la plata, y el oro, y los utensilios. Dio en acopios de la casa, de la casa del Señor. Dio en acopios, o sea, trajo en abundancia. Copioso, si se puede decir. Así el verso 51 de la versión Reina Valera. Así terminó, así completó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa del Señor. Y metió Salomón lo que David su padre había dedicado, plata, oro y utensilios, y depositó todo en las tesorerías de la casa del Señor. Capítulo 8. Hizo congregar Salomón a los ancianos de Israel, a todas las cabezas de los báculos, levantados de los padres de los hijos de Israel, hacia el rey Salomón a Jerusalén, para hacer subir el arca de la brid, el arca del pacto del Señor, de la ciudad de David, Elia, Sión. Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus, a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Hashem de la ciudad de David, la cual es Sión. Verso 2. Y se congregaron hacia el rey Salomón cada varón de Israel en la luna de Etanim. El Etanim es el nombre del mes, el mes de las lluvias es el séptimo mes, el mes en el cual se realiza la fiesta, la cita de Sucot. Verso 2. Y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Tanim, que es el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne, Sucot. Verso 3. Y vinieron todos los ancianos de Israel y levantaron los Kohanim el arca. Verso 3. Y vinieron todos los ancianos de Israel y los sacerdotes, los Kohanim, tomaron el arca. Verso 4. E hicieron subir el arca de Hashem al Ohel Moed y a todos los utensilios del Kodesh, la santidad, que estaban en el Ohel, e hicieron subir a ellos los Kohanim y los Levitim, los levitas. Verso 4. Y llevaron el arca de Hashem y el tabernáculo de reunión, el Ohel Moed, y todos los utensilios del Kodesh, los utensilios de la santidad que estaban en el Ohel Moed, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. Verso 5. Y el rey Salomón y cada edad de Israel los reunió junto a él. Con él, delante del arca, sacrificaron ovejas y cabras, y también sacrificaron ganado vacuno, que eran numerosos, que no se los podía contar, y que no eran propiciables de abundancia, a causa de la abundancia, es decir, no se podían contar. Verso 5. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel,
que se había reunido con él, estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes que por la multitud no se podían contar ni numerar. Verso 6. Y trajeron los Kohanim, los sacerdotes, el arca del Abrid, el arca del pacto del Señor, de Hashem, hacia su lugar, hacia el debir de la casa, hacia el Kodesh Kodashim, el lugar santísimo como conocemos, hacia debajo de las alas de los Krubim, los querubín. Verso 6. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto del Señor en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubín. Verso 7. Porque los querubín extendían alas hacia el lugar del arca y hacían cobertor los querubín sobre el arca y sobre las barras desde por encima. Verso 7. Porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus barras por encima. Las cubrían. Verso 8. Y hacían larguras las barras, y eran vistas las cabezas de las barras desde el Kodesh, el lugar santo, sobre el rostro del Debir. Y no eran vistas hacia afuera, y estaban allí hasta ese día. Verso 8. Y sacaron las barras con las que se llevaba el arca, ¿no? Y sacaron las barras de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo, que está delante del lugar santísimo, pero no se dejaban ver desde más afuera, y así quedaron hasta hoy. Verso 9. No hay en el arca sino solamente las 2 tablas de piedras que dejó reposar allí Moshe en Joreb, como cortó, como selló el pacto el Señor con los hijos de Israel en el salir de ellos de la tierra de Misraim. En el arca, verso 9, en el arca ninguna cosa había, sino las 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, el monte, donde Hashem hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto, Misraim. Verso 10. Y fue al salir de los Kohanim del Kodesh, y la nube llenaba la casa de Hashem. Verso 10. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa del Señor. Verso 11. Y no podían los Kohanim estarse en pie o permanecer frente a la nube por causa de ella misma, porque esta nube llevaba el cabo de Hashem, llenaba el cabo de Hashem, la casa del Señor, el cabo de la gloria del Señor. Verso 11. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. Verso 12. Entonces dijo Shlomo, Hashem dijo, habitar tranquilamente en el Arafel. El Arafel, la nube, la neblina, esta cosa espesa, que también la traduce como yugo ligero. Verso 12. Entonces dijo Salomón, Hashem ha dicho que él habitará en esta nube. Él habitará en esta espesura que estamos viendo. No significa que habitará en la oscuridad, sino en esta nube que estamos viendo. Verso 3. Edifiqué casa de morada para ti, establecimiento para tu habitar, Olamín. Este es un habitar secreto. Salomón dice de que edifiqué para establecer una habitación secreta para ti, le dice al Señor. Verso 3. Yo he edificado casa para morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Verso 14. Y dio vuelta
el rey a su rostro y expresó amparo a toda la asamblea de Israel, y toda la asamblea de Israel estando de pie. Verso 14. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba de pie. Verso 15. Y dijo, lleno de amparo, lleno de adoptados es Hashem, Elohim de Israel. Lleno de adoptados, de hijos adoptados es Hashem, el Dios de Israel, el cual comunicó con su boca a David mi padre, y en su mano llenó para decir. Verso 15. Y dijo, bendito sea Hashem, Dios de Israel, que habló a David mi padre lo que con su mano ha cumplido diciendo. Con su mano llenó, con su mano ha cumplido, diciendo. Verso 16. Desde el día que saqué a mi pueblo, a Israel de Mizraim, no escogí una ciudad, no escogí en ciudad alguna de todas las varas, de todas las tribus de Israel, para edificar una casa, para estar mi nombre allí. No escogí. Y escogí a David para estar a David sobre mi pueblo, Israel. Verso 16. Desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre, aunque escogí a David para que presidiese a mi pueblo Israel. Verso 17. Y estuvo con el corazón de David mi padre edificar una casa, Leshem, Hashem, para el nombre del Señor, Elohim de Israel. Verso 17. Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Hashem, Dios de Israel. Verso 18. Y dijo Hashem a David mi padre, debido a que estuvo en tu corazón edificar Lishmi, casa para mi nombre, has hecho bien porque estuvo con tu corazón. Verso 18. Pero Hashem dijo a David mi padre, cuanto a haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo. Verso 19. Solamente tú no edificarás la casa, sino tu hijo, el saliente de tus contornos. Él edificará la casa Lishmi, para mi nombre, para mi honra. Verso 19. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos. Él edificará la casa a mi nombre. Verso 20. Y dejó incorporada, dejó vigente Hashem su palabra que comunicó, y me incorporó en lugar de David mi padre, y me senté sobre el trono de Israel, tal como comunicó Hashem, y he edificado esta casa, Leshem Hashem, Elohim de Israel. Verso 20. Y el Señor ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Hashem había dicho, y he edificado la casa al nombre de Hashem, Dios de Israel. Verso 21. Y he colocado allí un lugar para el arca, en la cual está la brit de Hashem, el pacto, la cual cortó con nuestros padres en su sacar a ellos de tierra de Israel. Verso 21. Y he puesto en ella lugar para el arca, en la cual está el pacto de Hashem que él hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Hasta aquí, hermanos, la lectura de la porción correspondiente a la Haftarah Pekudei. Voy a compartir un resumen, un bosquecito con la comparación que hacemos entre la Parashá, que es la parte de, en este caso, de Éxodo, del libro de Éxodo, los capítulos finales, la Haftarah que hemos leído ahorita, la Primera de Reyes, y su relación con el Evangelio y la obra del Señor Jesucristo para su iglesia. ¿Sí? Entonces, bueno, en este tiempo que venimos estudiando de esta manera su palabra, pues hemos entendido que Dios en todo su
su accionar para con su pueblo es que él está teniendo o resolviendo o ejecutando un proyecto que él tiene, ¿ya? Y bueno, en esta parte vamos pues este proyecto que hemos visto, hemos revisado hasta aquí, lo he llamado la habitación, el lugar de las citas, ¿sí? Entonces, como en todo proyecto, pues hay versiones, ¿no? O sea, hay primero, en todo proyecto nosotros tenemos pues un objetivo, tenemos que ver con qué materiales contamos. En este caso, el objetivo es construir una habitación y bueno, como ya hemos visto, pues ha habido de esta construcción de esta habitación, ¿ya? Entonces, pues por eso se necesita un lugar, porque el objetivo es construir algo, un lugar. Para este proyecto, pues que se ha llamado la habitación en lugar de las citas, pues se necesita mano de obra calificada. Manteniéndonos en este objetivo que es la construcción, pues necesitamos fechas. Como en toda planificación hay fechas y en toda planificación hay hitos que se tienen que ir cumpliendo en este proceso, ¿ya? Entonces, con base a la porción de la Haftarah, vamos a hacer esta revisión, ¿ya? Dentro de este proyecto nombrado la habitación, el lugar de las citas, hemos revisado en Éxodo, en la Parashá, la construcción del tabernáculo y en la Haftarah, la construcción del templo que completó Salomón. Hemos visto que hay materiales para esta construcción. Estos materiales son para el tabernáculo y materiales para las vestiduras. Para el tabernáculo, tanto en el tabernáculo como en el templo, pues se trabajó con oro, plata, cobre. Perdón que te interrumpa, Anita. Parece que no estás mostrando la diapositiva o la parte que estás explicando, está al principio. No se ve. Vuelvo a compartir entonces. O sea, se ve Haftarah Pekudei, o al menos lo que yo veo. Entonces vuelvo a compartir. Ahí se ve. Sí, eso es diferente. Ya, perdón, entonces, perdón. Pensé que se veía todo. Como con un poquito. ¿Ya se ve mejor? Dice que es una tabla ancha, se ve hasta la columna D. Sí, sí es una tablita. Ya, pues, entonces yo les había mencionado que este es un proyecto que es la habitación, estaba haciendo la construcción de una habitación. Una primera versión que hemos leído en la Parashá, que es la construcción del tabernáculo, y en la Haftarah la construcción del templo. Como materiales en ambas construcciones, en estas versiones de la construcción de la habitación, se han empleado oro, plata, cobre. Se han empleado piedras preciosas, tanto pero para las vestiduras, ¿no? Piedras preciosas y para la construcción del tabernáculo, piedras ya acabadas, las que tallaron fue. Se trabajó con madera de acacia para el tabernáculo y en el templo se trabajó con madera de cedro. Y para las vestiduras también se trabajó con azul, púrpura, carmesí, láminas, hilos, anillos y cordones de oro y lino fino. Esta misma, pues en la Haftarah no hemos revisado, pero los sacerdotes deben haber tenido la misma vestidura, ¿no? Con estos mismos materiales, ¿ya? Entonces, haciendo esta comparación de oro, plata, cobre, pues habíamos visto que algún momento habíamos revisado que el oro, la plata, son cosas que no son producidas por la tierra, ¿ya? No es algo de este mundo, necesariamente. Entonces, ¿quién no es de este mundo? Pues el Señor Jesucristo fue alguien que dijo, yo no soy de este mundo. Estamos viendo una construcción, una habitación, y el Señor Jesucristo, pues yo le estoy comparando con este material que no es de este mundo. Y aquellos a que ha llamado, a los que nos ha llamado por su gracia, también dice, no son del mundo porque tampoco yo soy del mundo. ¿Ya? Aquí hay un material para esta construcción. En primer lugar, no es de este mundo. Se ha trabajado con piedras preciosas, piedras ya acabadas, y pues el Señor Jesucristo es esta piedra viva.
perdón, que fue rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa para Dios. Es una piedra preciosa de Dios. Y así también, pues, su iglesia también dice, también vosotros como piedras vivas os vais construyendo como templo espiritual o templo de su Ruach para formar un sacerdocio consagrado que por medio de Jesucristo, esta piedra viva, ofrezca sacrificios espirituales agradables a Dios, ¿sí? Entonces, es otro material, las piedras, y tenemos la madera de acacia y la madera de cedro. Pues revisando la madera de acacia y la madera de cedro, si ustedes buscan en internet, son maderas rojas, ¿sí? Y pues son dóciles, son maderas fáciles de trabajar y maderas rojas, ¿ya? Rosaditas si se pueden, no sé, ¿ya? Entonces, esto de la madera me hizo acuerdo al madero en el cual fue llevado nuestros pecados. Dice, en Primera de Pedro dice, el Señor Jesucristo, quien mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida seamos nosotros sanados. Entonces, ¿con qué otro material hace esta habitación el Señor? Con una madera. En esta madera se muere. El objetivo de esta madera es la muerte del pecado. Y aquí a nosotros como la iglesia dentro de estos materiales, pues hacer morir en nosotros lo terrenal. Esa es nuestra encomienda, siendo la madera o siendo nosotros también estas herramientas o parte de estos materiales para esta construcción, ¿ya? Y revisando nuevamente, entonces entre los materiales para la construcción, los materiales para la construcción de esta habitación, en primer lugar, no son de este mundo. Esto para la estructura o para los decorados se necesita piedras vivas, piedras preciosas de Dios. Y pues estas piedras pues van a adornar o es necesario que se construyan sobre algo que de este mundo se ha muerto, es decir, lo terrenal. Esto se construye sobre algo que no es de este mundo, ¿sí? Porque los materiales no son de este mundo, por lo tanto, hay que matar esto terrenal, esto nuestro, que el Señor Jesucristo, pues, se llevó por nosotros para poder hacer uso de estos elementos para la construcción. Para la estructura se hacía sobre la madera era la estructura. Entonces, esta estructura no es de este mundo, tiene que ser muerta a este mundo, sobre la cual se va a hacer la construcción con los datos de materiales que no son de este mundo. Entonces, pues el Señor, Dios que es tan bueno, que nos dibuja las cosas, ¿no? Entonces, primero, pues siempre va desde una versión beta, la primera versión, donde es una tiendita en el desierto, luego este templo que ya está un poco más elaborado, algo más allá, llevándonos nuestra mente, haciéndonos dimensionar a ir más allá de lo terrenal, para que abramos nuestra mente, que hagamos uso de la mente del Señor y veamos que la construcción tiene materiales que no son de este mundo y es una construcción que no es de este mundo, ¿ya? Entonces, vemos que entre los elementos para que se escogieron, pues, era para las vestiduras de los sacerdotes, pues, ¿no? Y el Señor Jesucristo, pues, nos ha llamado él el sacrificio que fue hecho para nosotros ser redimidos, pues cuando hubo este proceso, él tuvo no se vistió, fue vestido con púrpura, si se puede decir, con carmesí, pero todo lo contrario, ¿no? Hay estas cosas que reflejan aquello que no es de este mundo,
y al Señor Jesucristo se le vistió con corona de espinas que se le puso sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura, como copia de un rey de este mundo. Entonces, él se llevó esa gloria barata, si se puede decir, la gloria de este mundo por nosotros, ¿no? Para que nosotros hagamos uso de estos materiales diferentes y pues seamos vestidos como escogidos de Dios, santos, amados, entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Palabras grandotas, ¿no? Pero pues esos son los materiales del Señor y eso es a donde nos está despertando el salir de este mundo y ver más allá. ¿Ya? Pues hemos revisado los materiales de este proyecto de construcción en estas diferentes versiones de la habitación. Y esta habitación se tenía que construir en un lugar, pues al pueblo que lo sacó de Egipto, que lo sacó del mundo, lo llevó a un lugar desértico, seco, sin producción, y ahí pues construyó el tabernáculo, la primera versión. Luego, pues ya el pueblo, pues de la Haftarah, ya estamos hablando de rey, estamos hablando del rey Salomón, que en la tierra prometida, la tierra aquí en este mundo, Israel, con Jerusalén, su capital, pues se construye este templo. Jerusalén, como la raíz de Shalom, como la raíz de Salomón, pues tiene que ver con completo, ¿ya? Entonces, por eso está al lado de Jerusalén completo. Ya, entonces, este lugar seco del mundo desértico donde se hizo una primera habitación, a veces nosotros somos lugares así, ¿no? Y aún así el Señor está enseñándonos y nos está abriendo su mente hasta llevarnos a ver esa habitación que no es de este mundo, ¿ya? Y pues ahora ya un poquito más elaborado, un templo pues escogido en Israel, Jerusalén, construir. Pero dice en Primera de Reyes 8:1 mismo, dice, ¿no? Que el arca del pacto, cuando estaban pues amoblando, si se puede decir, el templo, el arca del pacto del Señor fue traída a la ciudad de David, en la cual es Sión. Y en el Salmo 132:13 dice, porque el Señor ha escogido a Sión, la cual es su habitación, ¿ya? Entonces Sión es sinónimo de Jerusalén, la ciudad del Dios vivo, ¿ya? Entonces, ¿dónde va a ser la habitación? ¿Dónde va a ser? Pues ya trascendiéndolo a este mundo, al nivel del Señor, no sé si se puede decir pues mucho lo que estoy diciendo, pues al nivel de la ciudad del Dios vivo, que es Sion, la cual, que este es el lugar que Dios escogió. Escoge de un desierto a un país, Israel, pues para llevarnos a la ciudad, a la Jerusalén celestial, que es la ciudad que él escoge. En este lugar va a ser su construcción, ¿ya? Y pues la versión ya Supermaster. Tanto, nosotros estamos aquí. ¿Y cuál es el lugar que ha escogido? Pues ha escogido a esta iglesia, su cuerpo, el pueblo de Dios. Dice en Primera de Pedro 2:9-10, pero ustedes son un pueblo elegido por Dios, sacerdotes al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo que pertenece a Dios. Antes, ustedes no eran ni siquiera un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Wow. ¿Ya? Entonces sigue avanzando este modelo, este proyecto de Dios que tiene varias versiones. Y pues nosotros en alguna parte de esto, cada uno hemos de estar, pero de que todos vamos a este sillón por la gracia de Dios, vamos. Entonces, pues ya hemos visto el material, vamos viendo los lugares a donde se van a ir dando lugar esta habitación. Pues ahora vamos a ver la mano de obra. Ya pues vemos que fue escogido Moisés, ¿no? Al que le llaman rescatado de las aguas, significa su nombre. Y vemos que Moisés como lideraba esto y pues vemos que había a Joliab, Besaleel,
quienes, como sabemos, fueron llenos del Espíritu, ¿no? Y en Éxodo 35 dice que los ha llenado del Ruach en sabiduría, en inteligencia, en ciencia, en toda arte, para proyectar diseños, para trabajar, ¿qué? Materiales, los que no son de este mundo. Materiales como el oro, la plata, el cobre, y, y en la talla también van a ser llenos del Espíritu de Dios, con toda sabiduría, con toda arte, para tallar piedras preciosas que no son de este mundo, y para trabajar en esta obra de madera. El objetivo de la madera es de lo que yo veía, es la muerte a este mundo, a muerte de las cosas terrenales. Y pues, y ha puesto en estos siervos que Dios levanta, en estas manos de obra, pues ha puesto un corazón para enseñar, ¿ya? Entonces, asimismo vemos en la Haftará, en Primera de Reyes, su paralelo está en Segunda de Corintios, ¿no? Donde pues sabemos que Hiram, el rey de Tiro, proveyó para la construcción del templo, ¿no? Y el rey de Tiro dijo que iba a enviar un hombre hábil y entendido, que se llamaba Iramabi. Y él era hijo de la tribu de Dan, su padre era de Tiro, pero era hijo del pueblo también, ¿no? Era hijo de la tribu de Dan, y el cual sabía también trabajar oro, plata, cobre, hierro, y trabajaba piedra, trabajaba madera, trabajaba púrpura, azul, lino y carmesí, y asimismo sabía esculpir figuras y sacar de toda forma de diseño que se le pida. Este también era uno lleno del espíritu, porque tenía todas esas habilidades dadas por Dios. Y vemos, ¿no? Que el Señor Jesucristo es en quien el Señor Jesucristo es poder y sabiduría de Dios en la tierra. Él es toda esta sabiduría en abundancia completa, llena todo, ¿no? Y con y con todas esas herramientas, de toda esa habilidad, esa mano de obra, eh, pues a nosotros su iglesia, pues hace su trabajo, ¿no? Para con nosotros hace ese trabajo. Y pues en Efesios 1 dice, en Mashiach, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el ruach de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En Hechos 13 dice, y el Dios de Shalom, de completitud, de llenar, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, porque Él no es de este mundo, os haga aptos a nosotros, nos haga aptos en toda obra buena para que hagamos su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante del Señor Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, pues seguimos, seguimos, y la mano de obra pues tiene que ser llena del Espíritu de Dios, y para poder trabajar con sabiduría e inteligencia, para saber enseñar, para saber tallar a este, a esta, a este material que no es de este mundo. Y pues creo que entre nosotros somos esos instrumentos para tallarnos. Y el Señor Jesucristo, en su gracia, también Él nos talla, Él es el todo, ¿no? Él es el todo, y con toda sabiduría y con todo el poder de Dios hace esta obra en nosotros, porque está construyendo esta versión de su habitación. Y bueno, volviendo, nuestro objetivo es una construcción de una habitación. Pues vimos que se construyó el tabernáculo, y revisando en Éxodo 42 dice que el primer día del mes primero levantó Moisés el tabernáculo. Entonces, y leemos en Levítico 23:5 que en el mes primero
A los 14 días del mes, entre las 2 tardes, Pascua del Señor es. Entonces, el tabernáculo del Señor se levantó en el desierto en el mes en el cual se iba a celebrar Pesach, o se celebra Pesach, si se puede decir. Esta cita a la cual el Señor está convocándonos próximamente. Y entonces es como que el tabernáculo, el Señor lo prepara para empezar su cita, si se puede decir, o bueno, desde donde podamos verlo, ¿no? Entonces, en el mismo mes, y es lo que yo entendí, pues se levantó Moisés el tabernáculo y 14 días después se podía celebrar Pesach en el tabernáculo en el desierto. Y vemos que en la Haftarah, en Primera de Reyes 8, el verso 2 dice, y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Tanim, que es el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne, y sabemos que esto es Sukkot. Entonces, los dos tabernáculos a mí me parecieron importantísimos. Y vemos que en Levítico 23 dice que a los 15 días del mes séptimo será la fiesta solemne del Señor, la fiesta de los tabernáculos por 7 días. La fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Entonces, a mí me parecía bien bonito esto de que para previo a Pesach se levantó el tabernáculo y en Sukkot se levantó el tabernáculo. El templo, perdón, el tabernáculo. Estas construcciones que el Señor está haciendo. Y acá el Señor Jesucristo en Efesios 2 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pesach. No por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Yo veía esta conclusión en Efesios 2 como la conclusión de esta habitación que Dios va haciendo. O sea, si bien está construyendo una habitación, esta habitación es para sus citas, las citas, es el lugar de las citas. Y en esta habitación que somos cada uno de nosotros, pues, hemos tenido la gracia de recibir Pesach. Y tenemos la gracia de celebrar Pesach, de ser convocados a esta cita. Y vamos a tener la completitud y ahora estamos siendo invitados mientras estamos en este mundo a las citas de Sukkot para anhelar esta completitud en Sukkot cuando pues se llegue a efectuar cuando ya llegue esta fiesta para siempre. Y nosotros, en este templo que nosotros estamos, pues yo no había puesto nada, porque al final dije, no es obra nuestra el ser esta habitación para la cita de Pesach, las otras citas y ser la habitación de Sukkot. Porque no es por obra nuestra. Y algo que a mí me impactó mucho en esta construcción es que cuando ya arman pues el tabernáculo o se arma el templo, lo que se trae, lo que se cuida es el arca. Y pues ya empiezan a amoblar el templo, vienen a amorbar el tabernáculo, pero armando el templo hacen mención de todo el proceso de traer el arca, ¿no? ¿Quién fue a traer? ¿A dónde fueron? ¿Quiénes fueron a traer? Toda ese gozo de traer el arca, ¿ya? Para colocarlo en cada lugar, en el lugar santísimo del templo y en su momento del tabernáculo. Entonces, sabíamos que en el tabernáculo, antes, en el desierto, había, me olvidé el nombre, habían 3 cosas, entre ellas las varas de Aarón, el pancito que caía del cielo
las tablas de la ley, ¿ya? Y ahora hace mención acá en Reyes que en el arca únicamente estaba las tablas de la ley, el pacto. O sea, ya el otro no estaba, ¿no? O sea, físicamente no estaban ya, pero las tablas sí estaban. Y pues más adelante nosotros sabemos que yo le veo así como esta arca que estaba dentro del templo, en nosotros es del corazón, porque es obra del Señor Jesucristo mismo, porque el Dios prometió y dijo, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Y por eso posiblemente ya no ha de haber esas piedras. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y el Señor también dijo en Ezequiel, refiriéndose al corazón del pueblo, y les daré un corazón, un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Y entonces aquí se ve bonito que a la piedra que viene tallando el Señor con sus instrumentos, pues algún día ya será porque esta piedra es de carne, ¿no? O sea, no sé, ¿ya? Y pues avanzando, yo veía que luego que entró el arca, pues en, en, en el Pentateuco veíamos pues que la columna, que apareció una columna de nube y de fuego, ¿ya? Solo voy a leer estos versos brevemente. En números 40 dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Hubo una nube y que era la gloria del Señor que llena esta habitación. Verso 35 dice, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria del Señor lo llenaba. La nube su gloria llenaba. Y cuando la nube se alzó del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. ¿Ya? Cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que se alzara. Porque la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba en la noche sobre él a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Entonces, aquí habla de esta columna que era de nube y de fuego. Y qué acción tenía? Pues la nube es manifestar la gloria de Dios que lo llena todo. Y cuando la nube dice se movía, se alzaba, los hijos de Israel se movían. Y pues cuando si la nube no se alzaba, no se movía. Ya, entonces es como esta habitación, esta habitación era transportable y se movía según la nube, o esta gloria que lo llenaba, se movía. Porque esta columna que era nube, que era nube, ¿no? También era fuego. Y esta columna también era fuego en la noche. Entonces ellos se movían en el día y en la noche pues era fuego, según sea, ¿no? Pero esta columna era nube o era fuego. Y ambas manifiestan la gloria y de Dios y llena toda la habitación. Y según la columna se movía el pueblo, ¿ya? Ahora, ¿qué pasó eso pasó en el desierto? Ahora, ¿qué pasó en el templo de Salomón? Pues había una columna, una nube, una niebla, que le llaman oscuridad, pero era una niebla, es una neblina, ¿ya? Entonces, y dice en Primera de Reyes 8, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa del Señor. Y también dice que ellos no se podían parar al servicio porque era fuerte la nube, ¿no? Ellos no podían servir porque era fuerte el peso de la gloria que estaba ahí. Entonces dijo Salomón, el Señor ha dicho que él habitará en esto, en esta neblina, ¿no? El hermano Eric lo traduce también como un yugo ligero, es como estar sujeto a algo. La nube se movía, yo me muevo. Si se queda, yo no me muevo.
es un yugo ligero, es una cosa que me sujeta para mis movimientos, ¿ya? Y pues vemos que el Señor Yehoshua, el Señor Jesucristo, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, él lo llena, o sea, si la nube era la manifestación de la gloria de Dios y lo llenaba todo, Señor Jesucristo, en él, su presencia estaba habitando plenamente en plenitud de esta gloria del Señor. Y pues nosotros vemos que esta manifestación, yo la interpreto como el Ruach del Señor manifiesta su poder en plenitud. Y pues claro, sabemos eh, que como lenguas de fuego, que se fue manifiesto el Ruach, y sabemos que estas lenguas de fuego son la mente del Señor, lo que nos hace, nosotros nos guiamos por nuestra mente. Nuestras acciones son en función de nuestros pensamientos, ¿no? Entonces, pero aquí yo veía que cuando sucedió en Hechos el tema de Pentecostés, que también es otra cita, eh, ¿qué pareció? El espíritu o esta presencia del Señor dice que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les apareció lenguas repartidas como de fuego. Había una columna de fuego, acá hay lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Ruach. ¿Ya? Y en Ezequiel recordamos la promesa que dice, y pondré dentro de vosotros mi Ruach, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongas por obra. Entonces, esa arca dentro de la cual estaba su pacto, su Torah, su ley, la que dio para su pueblo, su Brit, que firmó para con su pueblo. Este es el que a través dentro de ponernos su Ruach, nos hace que esa ley que va a estar escrita en nuestro corazón, andemos en sus estatutos, guardemos sus preceptos y sobre todo los pongamos por obra. Porque el Señor es Ruach, y donde Él está, ahí hay libertad. Entonces, si bien estamos sujetos por su Ruach, por su espíritu, por su poder, por su mente, somos libres, porque todos los que son guiados por el Ruach del Señor son hijos de Dios, somos hijos de Dios. Entonces, pues, no es tan fácil esto en nuestro día a día, pero la gracia de Dios nos hace este proceso, nos puede hacer ver que del tabernáculo en el desierto a un templo en una ciudad, está llevando esa obra así en progreso en las diferentes versiones de construcción de este templo en nuestras vidas, con esta finalidad de, pues, de vivir sujetos, y que conforme a lo que ha escrito en nuestros corazones vivamos y seamos ese templo para la gloria de Dios, porque hemos sido comprados por precio de sangre. Pues glorifiquemos a Dios, dice, en nuestro cuerpo y con nuestro Ruach. El, tanto el cuerpo como el Ruach son de Dios. De hecho, nada nos pertenece. Entonces, eh, pues ese es como decir, este templo en construcción que somos nosotros, eh, que cuando seremos acabados en el Sukkot final, digo yo, no sé. Entonces, debemos tener presente que este es un proceso, que entre nosotros, que primero nosotros somos materiales, que no somos de este mundo, por su gracia, que entre nosotros Dios nos ha dado el Ruach para tallar piedra, oro, plata, cobre. Eso que dice el hierro con hierro se aguza, dice su palabra, que entre nosotros mismos nos vamos afinando para hacer estas obras que el Señor ha hecho, nos ha mandado a hacer entre nosotros de diseño y la construcción de su templo, para que dentro de nuestro corazón, que es esta arca, sea escrito con el dedo de Dios sus estatutos, sus
preceptos y que nosotros lleguemos en la libertad de vivirlos poniendo por obra como hijos de Dios, puesto que lo que hemos recibido, cuerpo y espíritu, por su Ruach, no es nuestro, no nos pertenece, así que hay un descanso grande ahí, porque Él lo hará por nosotros y en nosotros para su gloria. Y pues veía como estos templos, el tabernáculo y el templo, tienen relación con las fiestas de Pesach, las citas. Este es para que en estas habitaciones se viva este Pesach, esto que tenemos el haber sido pasados por alto y que vamos a hacer, vamos a recibir una habitación incorruptible a la cual se fue el Señor a preparar. Y pues me gustaría leer esta comparación entre el Señor Yehoshua en esas dos manifestaciones, porque al final Él es todo, el de Él es todo y Él lo completa. Entonces, siendo el Señor Yehoshua alguien que no era de este mundo, piedra viva rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa para Dios, y quien se fue y dijo, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Porque en este trabajo de estas piedras que no son de este mundo, de este morir que nos ha llamado el Señor, nos hace, o sea, va quitando todas esas cosas que es de este mundo y pues va a dejar la sustancia que es él mismo, y por eso podrá tomarse a él mismo cuando venga por nosotros. No sé. Y pues el Señor Jesucristo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida hemos sido sanados. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. Y cuando Jesucristo, los soldados le trajeron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con su manto de púrpura, pues al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y pues el Señor ha escogido a este que desecharon los humanos, ha escogido también un lugar que es el mismo, ha escogido a Sion para su habitación. Carmita me ayudaba con el significado de Sion. Sion hablaba de una marca, una impronta, como una huella que se deja, como un sello. Y se refiere este sello al nombre de Hashem, a Jesús, a Yehoshua HaMashiach. Ese es el sello, ese es hoy tenemos al Ruach como la garantía de nuestra herencia, pero al momento que Él venga a recoger a Él mismo, Él purificará todo lo que tenga que purificar, que esté faltando, porque Él mismo se recogerá en Él mismo. Y para eso hemos, no sé, es como que yo le veía como un embudo, como que va trabajando todas estas cosas humanas para al final hacernos uno con Él, como dice Él mismo, ¿no? Como el Señor Jesucristo decía, como tú, oh Padre, somos uno, que seamos nosotros con Él uno. Y pues el Señor Jesucristo, no olvidemos que Él es poder y sabiduría de Dios en la tierra, y que nosotros somos salvos, o vamos a ser y somos partícipes de esta justicia del Señor por medio de la fidelidad, que nosotros puede estar, es donde Dios, y no por obras nuestras, porque todo lo ha hecho el Señor Jesucristo, porque ni por tanto ninguno de nosotros nos podemos gloriar.
porque somos y seremos hechura suya, creados en Jesucristo para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y por eso ha puesto su ley dentro de nosotros, sobre nuestros corazones la escribe, y es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Porque sabemos que en el Señor Jesucristo habita corporalmente la plenitud de la deidad, y nosotros estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Por tanto, como mencionábamos, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal del Señor Jesucristo para que cada uno de nosotros reciba lo que haya hecho o hayamos hecho estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo. No olvidemos que si bien tenemos la justificación, tenemos que pasar por el tribunal de Cristo. Y como la semana pasada también se revisó esta porción del templo y que sabemos que nosotros somos, pues tengamos que Dios nos ayude a vivir en la conciencia de ese trabajo que está haciendo Dios en nuestras vidas, en esta construcción del templo que somos nosotros, y qué es lo que está haciendo y poniendo en nosotros, con qué finalidad y a dónde estamos caminando. Y pues siempre es importante recordar que somos peregrinos y extranjeros, ¿no? Y pues voy a leer finalmente esta porción de Mateo 11:25, donde dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Venid a mí todos los que estéis trabajados, los que estéis cargados, y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Gracias, hermano. Y acabé. Gracias, Anita, Dios la bendiga un montón. Estaba... Sí, muchas gracias, Anita, Dios la bendiga un montón. Yo creo que he estado por desde la playa. Yo creo que he estado por demás claro. No sé si tenemos alguna pregunta que nos quede por ahí. Excelente. Hay que darle gracias a Dios por esta persona que ha tenido la claridad, ¿no?, de lo que es el tema realmente en nuestro corazón. Sí, sí. Y nada más yo quisiera una pequeña cosa. En hebreo no hay palabra para templo, sino la misma palabra casa. Por eso dice que evitó casa para su nombre. Después nosotros en español tenemos la palabra templo, pero si nosotros decimos la casa, cambia la perspectiva, porque en la casa, ¿qué se hace básicamente? Y el concepto mismo ese de casa es una cosa de familia, de la enseñanza que hay dentro de la casa, las reglas que hay dentro de la casa, hay el tema de tranquilidad, todo eso tiene que ver. Entonces, cuando se dice que nosotros de formación, de educación, eso es cuando nosotros decimos ahora que somos de un lugar seguro. Exacto. Entonces, cuando todo eso decimos ahora que nosotros somos del templo, que se construye el templo del Señor, tiene que ver con todo esto, porque ahí entraba la familia, ahí se daba la educación, ahí se tenía contacto, se tiene paz, era un lugar seguro. Y de hecho, la ubicación del templo aún estratégicamente era, digamos, aún geográficamente era estratégica, porque está en un monte y como tenía un talud ahí para abajo, era imposible que por ahí se suban a conquistar.
Entonces, aún la ubicación del templo era estratégica, digamos, por eso me llamó la atención lo que decía Jessy, que era un lugar seguro, ¿sí? Así que también todas esas ideas tienen, y ahora si a eso le trasladamos que el Señor ha decidido, ya escogió, que por eso dice, no le complació es habitar en templos de piedra, sino en los corazones, en nosotros, porque lo dice por ahí en Corintios, no me acuerdo muy bien el versículo, pero si lo traducimos ahí a todo eso, ahí entendemos por qué es que nosotros tenemos que ser el templo, la casa del Señor. ¿Sí? Entonces ahí nos queda muchísimo más claro con todo lo que también súper mega claro lo dijo Anita. Así que sí, eso básicamente. Así que no queda más que decir que sí, recalcar que nosotros somos ahora el templo del Señor y la casa del Señor, la casa, y que de alguna manera en nosotros se había replicado toda la obra que había comida, había luz, había lo que permitía que el Señor esté en comunión con el pueblo, que haya gente apta para poder trabajar ahí. Eso básicamente. Es todo lo que nos ha dicho Anita. Y si podemos verlo, más bien dicho, una buena forma, digamos, de ver la palabra, ya con todo lo que el Señor nos ha permitido caminar y todo lo demás, es eso, es ver que nosotros somos tema. Y que si se dan cuenta es bastante amplio. Somos casa del Señor. Es muy amplio. Entonces no es tan así, donde sí, sí, nosotros somos el templo, porque es que ya Cristo murió por nosotros. Amén. Amén. No es así. Y como vemos acá y como decíamos fuera de cámara, y como nos dijo Anita, pues todo conlleva una gran responsabilidad. Una muy buena responsabilidad. Y que el Señor, lo bonito, como también decía Carmita, conciencia, y es que lo que como decía Carmita, lo bueno es que esta responsabilidad no es que viene como que toma ya y te defiendes, sino que es que el Señor nos ha dado la responsabilidad y la capacidad para ser responsables. Entonces nos da las dos cosas. Y eso es estupendo, digamos. ¿Sí? Amén. Dianita. Dianita. Estaba alzando la mano Dianita. Shalom, amados. Así es que no se quitaba el micrófono rápido. Shalom con todos. Gracias, Anita, por lo que compartiste. Realmente muy edificante. Me gustó la partecita y me hacía pensar en la que las estructuras son de madera, ¿no? Y la madera tiene que ver con morir. Es fuerte, es resistente la madera de acacia, la madera de cedro, pero significa que necesitamos morir. Y esa madera fue recubierta de oro para que pueda brillar, para que pueda ser un elemento adecuado, resistente, siempre y cuando muere, ¿sí? Y para mostrar ese elemento precioso que no es de este mundo, ¿no? Que es, el oro es como estable, no se deteriora, no se oxida fácil y resiste todo, ¿no? Y aparte de eso brilla. Entonces es precioso que nosotros podamos pues morir a esta naturaleza para que la luz del Señor brille. Eso, amados. Sí, sí, muy buena observación. Y de hecho, abonando a eso, me acordaba una cosa. Como decía Anita, en el templo se puso piedras y en el tabernáculo, el pectoral del sacerdote, de sumo sacerdote, se ponía piedras preciosas. Pequeño detalle de las piedras preciosas. ¿Alguien se acuerda cómo se forman? Ajá. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien sabe? Una obediencia total. No, las piedras, sí, no, pero ¿cómo se forman? No. ¿Altas temperaturas? ¿Cómo? Ahí decía Natita. Nati o Nico por ahí lo dijo durísimo. No es así. Altas temperaturas, Josecita. Exacto, con altas temperaturas dentro de la tierra, las piedras preciosas. Se hace con altas temperaturas y altas presiones. Nosotros, Ahí vamos. Y resulta que aun cuando se encuentran las piedras preciosas en la naturaleza, en las minas, no salen pues ya puliditas, así redonditas. Ni el oro sale láminas, salen brutos, salen pepas, salen betas, así. Exacto. Entonces, lo que decía Dianita, que nosotros le conocimos como morir, ¿no es cierto? Pero esa es otra, digamos, yo lo comprendí mejor, esto de más bien ser transformados, de ser muy transformados. O sea, es refinados, es el tema de que con lo que, más bien dicho, es como
ser transformados de materia bruta a un producto ya final. Elaborar. Exacto, un producto elaborado. Entonces, porque es lo que decía Dianita. Ustedes no encuentran en la naturaleza una tabla así perfecta. No, ¿qué encuentran? Un árbol a veces chueco, y a veces es lo que se hace, ¿no? Si ustedes han visto en los carpinteros o alguna cosa, ven un palo y dicen, y está que está chueco, me decís, si le corto esta parte de este palo, me sirve. ¿No? ¿Ya? Entonces es lo mismo, es como cuando a veces, no sé si a ustedes les ha tocado, cuando se acaba el año lectivo en la universidad, en el colegio, en la escuela, y dicen, claro, ¿qué me sirve de este cuaderno? Las que están en blanco, entonces lo demás le saco, ¿no es cierto? Y quedo con las que valen, ¿ya? Y a veces, bueno, me quedaron poquitas, pues busco otros cuadernos y entre todas hago uno que va. ¿Ya? Esa es la idea, se ha transformado, ¿ya? Y eso es lo que el Señor hace con todos nosotros. Y es lo que debe ocurrir para que ahí sí, como decíamos, nos encaje bonito. Y aún los hilos, fíjense, aún los hilos no es que estaban ya hechitos. Tuvieron que aún los hilos ser estrujados, cosidos, pasados. Imagínense ustedes el tema de unir los hilos, de que estén ahí así, o sea, laborioso y además, qué tan pegados están esos hilos. Y eso, Y y esto de la cohesión y todo eso, ¿qué es lo que tiene que pasar en nosotros eventualmente? El tema de que tenemos que, porque por ejemplo, con el tema de los colores, no es que, exacto, exacto, que no se arranca. Y además hay una cosa con los hilos, que los hilos se teñían, sí, los hilos se teñían. ¿Sí? Entonces, cuando decía que hagan hilos de púrpura, de azul, de carmesí, no es que había ya el hilo hecho, ¿no? Sino que no había el hilo rojo. No es como ahora que decimos, Bessie, deme un hilito rojo. No, no. ¿De cuál rojo tiene? Y me saca una galería así de rojo. No, tenían que hacer el tinte, por así decirlo, y después le teñían, y después ahí sacaban, y lo mismo con el azul, lo mismo con el púrpura. Entonces, lo que significa que, imagínense, un simple hilo, ya, tal vez sería más grueso que los que ahora manejamos, ¿no? Pero un hilo tenía que tomar el color de otra cosa. Aún el hilo tenía que ser transformado, y aún el hilo viene de un animal. Aún las telas estas que se ponían en el tabernáculo, uno no encuentra en la naturaleza una carpa hermosa así ya de pieles de chivo, ¿no? No, se encuentran los chivos, alguien tuvo que matar el chivo, tuvo que pelarlo, tuvo que curtirlo, tuvo que hacer todo ese tema, y alguien después tuvo que curtir todas esas pieles para que hagan una carpa enorme, y después coserles y todo demás, o sea, es un trabajo enorme. Y lo que está detrás de todo eso, como les digo, hay muchas ideas. Por eso es que digamos, y por eso es que Anita se tomó todo el tiempo, ¿no? O sea, tomó un buen tiempo si nos damos cuenta en el templo, está, como decía el doctor ayer, acá con con el micrófono apagado, decía, eso es todo. Y sí, en realidad, o sea, eso es todo. En realidad, eso es todo. Si vemos el templo, ahí está resumido el sacrificio del Mesías, está resumido, está incluido el tema de la labor que nos toca a nosotros, de lo que tiene que pasar en nuestro cuerpo, de cosas de la creación, del futuro y todo lo demás. O sea, ahí está. De cómo venimos y a dónde vamos. A dónde vamos, de lo que era la idea del Señor, lo que Él hizo en su momento, cómo lo iba a hacer, de lo que iba a hacer. Ahí está todo en realidad. Por eso es que ese mecanismo del templo era, como sabe decir el hermano Eric, era por demás pedagógico. Y por eso mismo tenía que ser temporal. ¿Ya? Entonces era pedagógico hasta que aprendamos. Ahí aprendemos lo que decía Gálatas. Todo esto hermosísimo que nosotros aprendemos de aquí, que decimos, y que en algún momento hicimos, me incluyo, ¿no? Ver ahí de pie, ¿no? ¿Ya? Pero que más allá de eso, todo eso era Ayo. ¿Qué es Ayo? Es el tutor. El tutor, y ahí quienes están haciendo tesis saben lo que es un tutor. ¿Hasta cuándo está el tutor? Hasta que se gradúa. Una vez graduado, ya no es tutor, ya es colega. Exacto, entonces fíjense, entonces todas estas cosas, pues es que también decía después, ¿no? Todo esto son sombras. Claro, estuvieron ahí hasta tiempo, hasta educarnos, todo lo más. Y una vez que hemos aprendido todo lo que eso tenía que darnos, o al menos lo suficiente de ello, ya podemos ir para adelante.
¿Sí me explico? Pero nunca está por demás regresar de vez en cuando a ver qué era el templo, que estaban, que las piedras, que las cosas, que el oro, que la madera, que todo. Entonces, fíjense que da, como les digo, y esto del templo da muchísimo para hablar en todo sentido. ¿Sí? Entonces, una vez más, muchas gracias, Anita. Dios le bendiga un montón. Dianita, por las preguntas. Carmita también. No sé si tenemos alguna otra pregunta por ahí. ¿No? ¿No? Un aplauso. Ok, entonces creo que podemos así terminar por ahí. Bendito Dios.